Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 3 de octubre de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. Qué grande es el pueblo colombiano. Qué grande es el corazón de la patria. Qué grande es el colombiano que lucha, que cree en su futuro, que ama a su país. Contra todo y contra todos, sin un peso, sin un medio de comunicación distinto de la hora de la verdad, sin un gremio distinto de FENALCO, sin nada, sin un gobernador, sin un alcalde, sin un concejal, contra todo el dinero público, contra todo y contra todos, el pueblo colombiano dijo: yo estoy aquí, y yo cuento, y yo existo, y a mí me respetan. El pueblo colombiano dijo no. Santos, con todo el dinero del Estado, malbaratado y despilfarrado en unas cantidades por las que tendrá que responder ante los colombianos y ante la historia, con todo el poder del Estado que llegó hasta la confiscación parcial de los medios de comunicación, con todo el respaldo de unos empresarios o comprometidos o asustados, con todo en su poder, movilizando todas las arcas públicas para condicionar la posición de los gobernadores y de los alcaldes del país, movió el 17% del electorado. En lo único en que estuvo acertado fue en calcular ese resultado terrible para quienes querían imponerle a los colombianos la claudicación y la entrega a Cuba y la entrega al comunismo internacional. Calcularon esto en un 13%. Por eso, tramposamente, bajaron el umbral del plebiscito del 50 al 13 y se quedaron en el 17. No estaba muy descaminado el presidente Santos y quienes le hicieron los cálculos. Ese es el poder de movilización que tiene toda la corrupción política sobre el pueblo colombiano. El 83% de Colombia se opuso a esta locura frenética, a estas 297 páginas que destruían el país. Eso fue lo que ocurrió ayer en una jornada electoral inolvidable. Por supuesto que el no tiene un gran capitán, es Álvaro Uribe Vélez. Y lo que tiene que venir es un gran pacto político para recuperar una nación que durante 6 años le dio las espaldas a su presente y a su futuro. Una nación que despilfarró una bonanza petrolera. Una nación que se endeudó hasta extremos indecibles. Una nación que lo arruinó todo detrás de un resultado, de convertir a Colombia en la colonia del socialismo del siglo XXI. El no, la oposición, el 83% de los colombianos tuvo un gran capitán, Álvaro Uribe Vélez. Y a estas alturas
tenemos que preguntarnos qué pasó con los niños de las FARC. ¿Dónde están? ¿Por qué no los devolvieron? Dijeron que iban a devolver sus inmensas fortunas. Como son fortunas mal habidas, con sí o con no o en cualquier circunstancia, tienen la obligación de devolverla. No solo la obligación moral, no, la obligación jurídica y la obligación política. Si quieren tener algo de credibilidad entre los colombianos, que devuelvan su dinero mal habido y que denuncien cuáles son sus rutas del narcotráfico y cuáles son sus cómplices, tanto en Venezuela como en el Ecuador, como en los mercados de Centroamérica, de México y de los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico es la condición fundamental para recuperar este país. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con los 5.765 bandidos que pusieron en jaque al país por obra de Juan Manuel Santos y de su hermano Enriquito? Son 5.765. Están perfectamente inventariados. El país necesita recuperar muchas cosas. Entre otras, necesita recuperar formalmente a su ejército. Qué grande es el ejército colombiano y qué mal conducido está. Esta mañana abrimos el periódico a ver si encontrábamos la noticia de la solicitud de baja del general Mejía y del general Flores y del general Rodríguez. No las encontramos. Se jugaron la carta de cambiar las fuerzas militares, de que olvidaran su destino, de que olvidaran su doctrina, de que se acomodaran a este proceso para quedar de sirvientes de las FARC. Perdieron y deben renunciar. ¿Cómo debe haber aquí un remesón político de hondas repercusiones? Esto, alguien dijo que es un Brexit. Esto es más allá de un Brexit. Hay que recuperar muchas cosas, entre otros la imagen internacional, porque estos que estaban luchando por el socialismo del siglo XXI llegaron a poner en movimiento la lengua del Papa y a equivocarlo de la manera que lo equivocaron, para ponerlo en contra de la inmensa mayoría de los católicos de Colombia. Ese es un error imperdonable. ¿Quién lo cometió? ¿El nuncio? ¿El cardenal? ¿Los obispos? ¿Quiénes fueron a mentirle al Papa que, por supuesto, ni tuvo ocasión, ni tiempo, ni condiciones para escuchar la voz de la oposición a esta locura y para mirar una página de esas 297 de locura con las que querían acabar con el país? Y dentro de este replanteamiento político que el país necesita, los gobernadores quedaron derrotados todos, los alcaldes quedaron derrotados todos, los ministros que salieron a hacer política, porque es que normalmente uno diría que renuncia el ministro del Interior, que es el ministro de la política. Aquí pues no hay vergüenza, y el señor Juan Fernando Cristo, que fue no vapuleado, vuelto pedazos en su tierra natal, en norte de Santander, pero tiene que ser el responsable de lo que ocurrió. Y parece que no va a suceder nada, pues tiene que suceder. Pero en medio de esto uno se pregunta, ¿y dónde estuvo el vicepresidente? Ayer, en medio de ese cuadro dramático de la derrota, que además la dejaron pasar por televisión desde antes de que Santos saliera a decir su perorata tan mala como todas las que le suelen escribir. Estábamos viendo al aire las caras desaladas de estas personas derrotadas. ¿Y dónde estaba Vargas Lleras? ¿Dónde estaba el vicepresidente de la República? El presidente con sus ministros, con su guardia pretoriana de negociadores que han debido renunciar todos anoche mismo.
anoche mismo, si tuvieran un ápice de vergüenza. Al país hay que abrirle nuevos horizontes. Sí, vamos a hablar un lenguaje distinto y un lenguaje de unidad y de generosidad y de grandeza. Pero hay que abrir los espacios. Esto no puede ser con los mismos sujetos, con el mismo elenco, con el mismo libreto. Y aquí no ha pasado nada. No, por favor, aquí pasaron muchas cosas y el país se tiene que unir para enfrentar sus problemas. Mañana o pasado mañana, el presidente, a través de su ministro de Hacienda, que también debió haber renunciado ayer mismo, tendrá que presentar una reforma tributaria gigantesca. ¿Cómo la hará? Como lo propone el presidente Álvaro Uribe en su hermoso mensaje a los colombianos, el mensaje de ayer, es decir, con un plan de austeridad feroz para abrirle espacio a un país distinto, o con una reforma cruel que golpea a las clases medias y a las clases más pobres del país. ¿Qué es lo que se va a hacer? Señores, aquí hay que examinar la política a fondo, toda ella, toda completa. Aquí no fue derrotado simplemente un acuerdo, fue derrotado toda una política que hizo posible semejante acuerdo detestable. ¿Cuánto costó esta locura? ¿Cuánto le dieron a los gobernadores y a los alcaldes y de dónde salieron esos fondos? ¿Cuál fue el hueco gigantesco que le armaron a la nación? ¿Cuánto costó la publicidad? ¿Cuánto le costó eso al país? Porque esto fue el gobierno haciendo publicidad impúdica detrás del premio Nobel del presidente Santos. ¿Cuánto costó eso? El país tiene derecho a saberlo. El Banco de la República mantiene sus tasas de interés. Pida devolución de impuestos, ejerza su derecho, que inmediatamente le llega a la DIAN en función de desquite. El estilo del gobierno, el estilo retaliatorio y feroz del gobierno. Aquí no se pueden ejercer los derechos porque inmediatamente le caen a la gente encima sin piedad. Tenemos noticias claras y contundentes de que todo el que pide la devolución de sus impuestos recibe inmediatamente una visita retaliatoria de la DIAN. ¡Qué horror! ¿En qué democracia estamos? En España, un acontecimiento importantísimo. Fue derrotado Pedro Sánchez, el director del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y ahora se abre camino a algún tipo de política que haga posible la gobernabilidad de España con el Partido Popular. No hay más remedio. Algo positivo para Colombia. Tenemos que compartir con ustedes la noticia que tenemos del éxito inmenso de la cena que se ofreció en favor de los niños del Instituto Roosevelt. En medio de todas estas contradicciones, el corazón de los colombianos se movió en favor de los niños desvalidos. Eso es hermoso. Eso vale la pena. Eso hay que destacarlo. El Matthew, el huracán que estuvo por acá muy cerquita y que trajo tantas lluvias que están sirviendo como disculpa a algunos despistados por la baja votación de la costa atlántica. La baja votación se debió a que no pagaban a 100.000 pesos el voto, a que no había el interés personal de los ñoños y los musas para comprar el electorado, pero culparon al Matthew. Lo cierto es que el Matthew se fue hacia el norte y está haciendo peligrar a Jamaica, a Cuba, a varias naciones en el Caribe. ¿Qué va a suceder? Dios tenga compasión de quienes estén en esa ruta porque anda entre los 4 o los 5 puntos en la escala Saffir-Simpson. Alepo es un infierno.
lo dice la ONU. Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, se disculpa con los judíos. Dijo que quiso matar tantos narcotraficantes como Hitler mató judíos. Definitivamente una comparación de tan pésimo gusto que este señor tuvo que pedir perdón. 5 soldados muertos y 10 heridos en emboscada en México. Esto es el narcotráfico. Esto es lo que dejó montado Marcos Calarcá ya. Estos son los socios de las FARC en México. Y por eso se está pensando que los hijos del Chapo Guzmán pudieron estar en esta emboscada. Y saber que aquí vino el presidente Peña Nieto a celebrar el triunfo de Timochenko, que es el gran causante de que México se está convirtiendo en un país invivible, donde no reaccione y donde no sea capaz de derrotar a la mafia. Un francotirador de ISIS asesinó a un periodista holandés en Libia. Y en Hoy en la Historia recordaremos al general Vendimiario. En un día como hoy, en el año de 1795, Napoleón Bonaparte encontró la gran oportunidad de su vida, que por supuesto no desaprovechó. El genio solo necesita una oportunidad. Napoleón Bonaparte la tuvo en un momento trágico y crucial de la Revolución Francesa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Quiero felicitar a mis compañeros de La Hora de la Verdad. Ayer estuve muy pendiente, disfruté mucho de esa retransmisión, fabulosos. A Paloma Valencia también, la senadora Paloma Valencia, Melquisede Torres, viejos y constantes compañeros de La Hora de la Verdad, que estuvieron allí muy firmes y nos guiaron todos en ese plebiscito, en ese recuento de votos maravillosos. Y también quiero felicitar, en segundo lugar, al pueblo colombiano, por supuesto, que ayer en una muestra de independencia le dio una lección de democracia al mundo entero. A pesar de la maquinaria del gobierno, que incluye recursos y medios de comunicación, los colombianos le pasaron factura al presidente Juan Manuel Santos en las urnas y castigaron la arrogancia de un gobierno que siempre estuvo más pendiente de la comunidad internacional y de las FARC que de su propio pueblo, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son. Ayer ganó el no, los colombianos dijeron no a un acuerdo de paz que para la mayoría significaba la entrega del país a una de las narcoguerrillas más tenebrosas del mundo entero. Lo cierto es que, de acuerdo a los resultados, el gobierno de Juan Manuel Santos solo movilizó un 17% de la población y un 83% se abstuvo o dijo no. Los resultados son contundentes. En definitiva, el pueblo tiene la última palabra y aunque ahora muchos actúan como que aquí no ha pasado nada, pues yo creo que nos quedan varias lecciones y consecuencias que deja este resultado. Recordemos que en muchas oportunidades el gobierno advirtió, amenazó y repitió que los acuerdos no eran renegociables. ¿Recuerdan? Amenazó con más violencia de no pasar el plebiscito y en un acto grotesco de chulería mayúscula invitó a todos los presidentes y jefes de Estado a un show patético antes de que el pueblo colombiano se pronunciara. Para mí ese fue un gesto absolutamente vergonzoso ante el pueblo. Las presiones internacionales fueron tantas que hasta el mismo Papa Francisco hizo unas declaraciones que a muchos fieles ofendió. Pregunto, ¿dónde está la responsabilidad política en todo este asunto? ¿No deberíamos haber amanecido con bajas en el gobierno, empezando por el propio presidente? ¿No deberían haber dimitido también los representantes diplomáticos de muchos países que permitieron que sus gobernantes hicieran ese oso en una celebración que no contaba con el visto bueno del pueblo colombiano? ¿Quién gana y quién pierde en esta partida de ajedrez, que no es de póker, aclaro? Sí, señora. ¿Quién pierde y quién gana? Yo sé quién gana. El pueblo colombiano. Pueblo inmenso, pueblo gigantesco, un pueblo de hombres libres,
una gente humilde y callada, pero con un corazón de acero. Cada colombiano que votó ayer por el no, o cada colombiano que se abstuvo con plena conciencia de lo que estaba haciendo, porque esa era una alternativa viable, así el gobierno le hubiera quitado toda dignidad a la abstención. El pueblo colombiano, Montserrat, es el gran ganador de la jornada. ¿Quiénes pierden? Los intereses oscuros, la voluntad de dominar este país a un marxismo-leninismo que no va a ser fértil en esta tierra, ni ahora ni nunca, a una dictadura que no se aceptará jamás. El pueblo colombiano detesta las dictaduras en la misma medida en que ama su libertad. Esos fueron los derrotados. Montserrat, toda la burocracia oficial, toda, con la excepción del vicepresidente Vargas Lleras, que hizo unos quites a la torera ahí para no dejarse contar entre los de la Paloma de la Paz, toda la burocracia colombiana estuvo comprometida. Toda la burocracia central del gobierno nacional, los ministerios, todos, de arriba abajo. Santos los metió en esa bolsa y tienen que responder políticamente. Sí. Mire, me voy a quedar con una frase, doctor Londoño, de este oyente que dice, el oyente firma como Diego Cano, y es una frase muy corta. Dice, Colombia no se vende, Colombia se respeta. Me quedo con esta frase porque esa es la lección no solo al gobierno, sino a la comunidad internacional, que jugó un papel muy feo en todo esto. Salió ayer por las redes de comunicación una hermosa imagen, que era el mapa de Colombia, con la bandera amarillo, azul y roja. Nos libramos de la franja blanca de la cocaína. No, la bandera nuestra, amarillo, azul y roja, que decía, este lote no está en venta. Qué cosa tan bella, ¿no? Sí, este lote no está en venta. Sí, Montserrat, los embajadores que estaban aquí, yo no sé qué percepción es la que tienen del pueblo colombiano y de sus reacciones, pero pusieron a sus representantes a hacer estos ridículos. Los de la Comunidad Europea, por favor. Claro que ellos no llegaron a tanto como para venirse acá a la celebración anticipada de Cartagena, ¿no? Aquí vinieron pues Maduro y el tirano de Cuba, Raúl Castro y los tiranos vinieron acá, y la señora Bachelet a hacer semejante ridículo como el que hizo. Pero en fin, no tienen esos países embajadores, no son capaces de captar cuál es la posición del pueblo colombiano y qué es el pueblo colombiano. No tienen ni idea. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 3 de octubre del año 16, son las 6:30 de la mañana. Con todo el poder de la burocracia oficial, sin Vargas Lleras, toda la frontera con Venezuela, con los bravos héroes del Casanare, recordando épicas jornadas, quienes encabezaron el no rotundo a la vanidad presidencial, quien lo único que buscó fue un premio Nobel que los colombianos le arrebatamos con las uñas, sin medios de comunicación, sin alcaldes, sin gobernadores, sin concejales, con la voz solitaria de Fernando Londoño Hoyos, a quien dejaron hablando solo contra el mundo, contando con la compañía del huracán Uribe y del valiente procurador Ordóñez, dejando tirados en el suelo a Cristo, el de Santander, y a su representante en la tierra, en compañía del viejito Gagá Horacio Serpa en los Santanderes. Cundinamarca también se hizo presente contra el gobernador y su equipo. El Tolima Grande derrotó al blandengue gobernador Barreto, quien quedó mal con Juanpa y con el presidente Uribe. El Huila se hizo sentir, y de qué manera, contra el complaciente Andrade, pero Andrade de los otros. El viejo Caldas, con Risaralda y Quindío, derrotó
al inmaduro del Discanito, el Valle contra la maquinaria de una gobernadora y un orate alcalde de Cali, víctima del síndrome de Estocolmo. En el Valle triunfó fue la moral. En Antioquia, la tierra del huracán Uribe se puso al frente de este tsunami que arrasó con el régimen que solo llegó a un 17%. En esta contienda entre David y Goliat triunfó la voluntad del pueblo, como los harapientos que acompañaron a Bolívar en el pantano de Vargas. Lo de ayer, doctor Londoño, se lo debemos a usted, que se enfrentó contra el Ministerio de la Propaganda. Se lo agradecemos al presidente Uribe y al corajudo santanderiano Alejandro Ordóñez, un hombre de armas tomar, como lo entonan las hermanitas Cállense. Cuando la vida está carrasposa, ya no hay salida más que ir a frentearla. Uno no puede irse de blandengue, hay que mantener como espina de rosa. No sufro de eso, que con tu pedo. Nací parada, yo no siento miedo. Doctor Londoño. Bueno, William, no me ponga en la lista de los que tienen algún mérito en esa batalla. Fui un soldado que cumplió con su deber. Y eso me basta y me sobra. Y me sobra. En las batallas los soldados dicen, cumplí. Y eso es todo para su gloria y para su satisfacción. Pero aquí pasaron cosas muy graves, William. Sí, aquí señor. pasaron cosas muy graves. Esto necesita una recomposición total de la política colombiana. Si Santos no lo entiende es porque no entiende nada. Él está rodeado de sus áulicos que le dicen esto no tiene importancia, esto tranquilo, seguimos igualitico, el mismo de la calle negociando en Cuba, el mismo ministro Cristo, los mismos gobernadores haciendo de las suyas y echándole mano al presupuesto nacional. No. Esto necesita una recomposición total de la política y William, Sí. vamos a tener un momento crucial en estos días. Así es. La reforma tributaria. Ay. Ajá. A ver qué reforma tributaria es la que vamos a hacer. Hay dos propuestas. La del gobierno para cargarle la mano al pueblo colombiano, a la clase media y a la gente pobre de este país, subiéndole el IVA, poniéndole IVA a productos exentos y cargándole la mano en el impuesto de renta, dizque porque están pagando muy poquitos. Y la del presidente Uribe. No grave el país con más impuestos que ya no resisten uno más. Haga una gran política de austeridad. Deje de gastar. Sacrifique el corazón de la burocracia y salve al pueblo de Colombia. Eso no es un tema menor, William. Así es. Eso no es un tema menor. Ese es un tema inmenso. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Antes de dar mi noticia, yo sí quiero decirle a usted y a todos que estoy feliz. Ayer aquí en cabina celebramos con dignidad y con mucho respeto, pero creo que lo de ayer fue histórico. Tras el resultado del plebiscito, es evidente, doctor Londoño, que hay que revisar la dirección que se le viene dando a la economía colombiana. La ciudadanía también se expresó en contra de las políticas del gobierno y exige un timonazo. No es para menos. Con una inflación por encima del 8%, el déficit fiscal por encima del 4%, la deuda externa disparada como nunca antes, el crecimiento económico en el 2% y una clase política que demostró ser capaz de gastarse todo con tal de mantener sus pocos votos, que corrompen la democracia colombiana pero les garantizan algunas curules en el Congreso de la República, esa que permitió organizar una piñata para celebrar la aprobación de la convocatoria al plebiscito. Los gremios, doctor Londoño, desde anoche se están expresando por la paz. La tragedia que anunciaba el gobierno si perdía el plebiscito no se ve por ninguna parte.
Norte, la Andi, Analdex, Asobancaria, entre otros, hacen un llamado a la unidad y la coherencia para sacar a Colombia del atolladero, pues las cosas no están bien. El gobierno empeñó todo lo que tenía y ha dejado la economía en crisis. Especial reconocimiento merece, sí, doctor Londoño, Guillermo Botero, presidente de FENALCO, quien resistió todos los embates del gobierno y mantuvo siempre su posición coherente y consecuente. Botero dijo ayer que hacía un llamado a la conciliación, a revisar lo que sea necesario y mantener aquello que sea positivo. Santos se dedicó a promover su paz, su plebiscito, sacrificó el buen desempeño que traía la economía colombiana y ahora debe hacer un ejercicio de responsabilidad y con su gabinete abrir la puerta para escuchar con atención las propuestas de la oposición. Hay que revisar el contenido de la reforma tributaria, el gasto público, la excesiva nómina estatal, formal y paralela. Colombia no quiere que el Estado se meta en todo, quiere más libertad económica, más transparencia, menos burocracia y mucho más emprendimiento. La voz de Iván Duque, por ejemplo, es fundamental en materia económica, pero hay que asumir responsabilidades, doctor Londoño, y saber dar pasos al costado. El Partido Conservador, por ejemplo, perdió una vez más la oportunidad histórica de corregir su rumbo. Su presidente David Barguil no puede hacer como si nada. La grandeza, si es que la tiene, lo tiene que llevar a renunciar. Pero, doctor Londoño, hoy lo digo por fin sin ironía. Creo que se asoma o se puede asomar la prosperidad para todos. Tenemos que pasar por un desierto, ¿no? Lo que viene es supremamente duro porque al país lo arruinaron. Estos 6 años de desgobierno económico los vamos a tener que pagar entre todos. ¿Dónde está nuestra bonanza petrolera, Santiago? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? La mayor bonanza que tuvo el país en toda su historia. La dilapidaron, se la robaron. ¿Dónde están nuestros niveles de endeudamiento? Estamos debiendo hasta la camisa, hasta la camisa. No tenemos un peso para nada. Y nos van a pasar la cuenta con una reforma tributaria para cargarle la mano a la clase media y a la clase pobre del país. No, no más. No más. No más. No más. Esto exige un replanteamiento total de la política económica del país. Los que no lo han entendido así es porque no entienden nada de política. Este no es un problema de unas clausulitas con las FARC y que yo quito y que yo pongo y que las páginas esas 297, eso está muy aburridor y no las leo. No. Aquí tenemos que hacer una cosa en serio porque la manifestación del pueblo colombiano ayer fue perfectamente seria. Y el mundo sigue su marcha. Y tenemos que pensar en todas las cosas y también tiene que haber espacio para la distracción y para la superación personal. Tenemos que hablar de deporte. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Colombia sin James Rodríguez se enfrentará este jueves a Paraguay por la 9ª fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El mediocampista colombiano sufrió una lesión muscular grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda que tendría 2 semanas de incapacidad. Sin embargo, James llegará hoy lunes a Asunción para unirse a la Selección Colombia y ser revisado por el jefe del Cuerpo Médico de la Selección Colombia para confirmar el estado de su lesión y saber si queda descartado para el compromiso de este jueves frente a Paraguay y el 11 de octubre frente a Uruguay en Barranquilla. Además de James Rodríguez, también serán bajas Estefan Medina y Daniel Torres. Muy mala noticia para la Selección Colombia, doctor Londoño, que ocupa el 4º lugar de la tabla y que le esperan 2 fuertes rivales. Sí, señora, muy malas noticias, pero bueno, es un país que se supere en momentos de dificultades, que nuestros futbolistas sean tan bravos como lo fueron los ciudadanos de ayer, que contra todo y contra todos se manifestaron de la manera como se manifestaron. El 83% de los colombianos dijo no. Que nuestros futbolistas digan sí en Asunción y en Barranquilla. Parece que Pekerman se echó para atrás y que dijo que no jugaba más en Barranquilla si el estadio seguía en esas condiciones. Un estadio que está vuelto pedazos, una gramilla indigna de unas eliminatorias al Mundial.
Barranquilla, la supuesta novia de Santos, merece un estadio distinto, una gramilla donde se pueda jugar al fútbol. Y señores, vamos a escuchar, son 5 minutos nomás, pero vamos a escuchar el discurso del presidente Álvaro Uribe en la noche de ayer, después de la victoria, de la inmensa, de la gigantesca, no aplastante, no queremos hablar de aplastar a nadie, de la colosal victoria. Escuchémoslo. El sentimiento de los colombianos que votaron por el sí, de quienes se abstuvieron, y los sentimientos y razones de quienes votamos por el no, tienen un elemento común. Todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Señores de la FARC, contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, debidamente protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal de calidad como cabeza de la política social. Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable. La economía del país está en dificultades que podrían agravarse con los acuerdos y llegar al punto de que por frenar la confianza de inversión no hubiera los recursos para cumplir lo pactado con la FARC. El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos en este difícil momento que empeoren la expansión empresarial y la diezmada capacidad adquisitiva de los sectores medios y vulnerables de nuestra sociedad. Pedimos encarecidamente al Gobierno y al Congreso decisiones de severa austeridad y promoción efectiva de la confianza privada para garantizar el compromiso con la inversión social. Con afecto y solidaridad con nuestros soldados y policías, integrantes de las Fuerzas Armadas de la democracia, pedimos al presidente Santos y al Congreso que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. Reiteramos nuestro respeto a la libertad, a la intimidad de cada ciudadano, y reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia sin ponerla en riesgo. Los valores de familia defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales. Pedimos una reflexión a la comunidad internacional. Queremos contribuir a un acuerdo nacional, que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Colombianos, corrijamos. La democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el sí. Colombianos, muchas gracias a todos, a mis compañeros del Centro Democrático, a quienes nos representaron: Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Fernando Londoño Hoyos, Linio Apuleyo Mendoza, Francisco Santos, Juan Gómez Martínez e Iván Duque Márquez. Ha sido un honor adelantar esta tarea con el expresidente Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez. Ha sido muy interesante alimentarnos con los argumentos de Jaime Castro, Rafael Nieto, hijo y papá, José Gregorio Hernández, Hugo Palacios, Hernando Yepes, Juan Lozano, Marta Lucía Ramírez y de tantos valiosos compatriotas. Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el no. Debates constructivos son los del sí,
nos aumentaron el afecto por los compatriotas y la patria entera. Jóvenes colombianos, comprendemos su ilusión de paz, que hoy sea motivo de reflexión para construirla en la solidez de la libertad, que es lo único que hace posible el avance de la ciencia, también de grados superiores de verdad, a partir del aporte de cada uno. En esta campaña nos hemos encomendado a Dios pidiendo luz para los argumentos. Le imploramos que no nos deje equivocar en el periodo que nos espera. Muchas gracias. Bueno, el presidente Álvaro Uribe Vélez se dirigió así a los colombianos en una hermosa página llena de generosidad y llena de fe en el futuro. Me parece que los planteamientos políticos de fondo que tendrán que empezar por que el país reconozca que aquí pasaron muchas cosas y que un modelo de política económica, social, moral, en todos los órdenes, de 6 años de vigencia, quedó tendida en el campo. Lo de ayer no fue simplemente un no a un acuerdo final, fue un no a toda una manera de concebir la política y de entender el país.